Hola, ¿me escuchan, chicos? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, eh, ya sé que les debo el audio de intereses, pero no, bajé dos, antes de empezar con donación. Bajé dos fallos, uno es los dos llegaron a la corte, que me parece súper interesantes porque tiene que ver justamente, uno es de la Cámara 2 de acá, donde un banco ejecuta, es Banco Santander Río con Marinucci, eh, que es del 2016, o sea, ya está vigente el nuevo código. Y con el primer fallo del doctor Lustonó, el primer voto, perdón, y como siempre nos enganchábamos con el tema de los intereses, creo que éramos los dos únicos que nos enganchábamos con el tema de los intereses, me parece interesante poder aplicar una vez que, o sea, hoy voy a hacer una clase un poquito más corta, porque tengo que escribir dos expresiones de agravio que vencen mañana. Eh, sí, y prefiero entonces porque si le subo los dos fallos, y otro es muy interesante también, que también llegó a la Corte, pero que es de carácter penal, en donde, ¿recuerdan cuando hablamos del interés puro y del interés nominal que llevaba todas esas escorias de los intereses? Y el interés puro es del 6% o del 8%. Todo lo demás, lo que infla, es el componente inflacionario y piripipi, ¿no? El piripipi espero que no haya quedado grabado. Este, bueno, el tema es que este es un tema penal en donde eh, es Vera Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires sobre daños y perjuicios, que lo voy a subir lógicamente, pero cuando haga el audio sobre intereses, para que les quede un poco más claro, fíjense que este hombre demanda a la provincia de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, eh, digamos, acá en primera instancia le rechazan, o sea, él demanda el tiempo que estuvo detenido, ¿sí? Y pide entonces el valor sobre lo que dejó de ganar, que creo que era taxista el señor, y cuando en la Cámara hacen la cuantificación del daño, que recuerdan que les dije es uno de los ítems por ahí más complejos, ¿no? De determinar cuál es el daño efectivamente sufrido. Entonces la Cámara le hace la evaluación, la toma como una deuda de valor y al momento de la sentencia, después de todos los años que el tipo estuvo preso mientras investigaba porque había peligro de fuga y él decía que no, y bueno, ahí hay algunas... ¿Qué es alguna causa que eh, el tipo terminó absuelto? el tipo ¿En la terminó penal? absuelto, Ah, entonces, claro. claro, el tipo terminó absuelto, entonces él reclama daños y Al Estado perjuicios por la por el detención ilegal. tiempo. Claro. Claro, porque él tenía un laburo, un trabajo en blanco, era taxista, y el juez, para cuantificar el daño, en realidad hace la cuantificación del daño al momento de la sentencia. Lo toma como una deuda de valor, ¿viste? Sí, Y, sí. y dice que, bueno, tantos miles de pesos, más el interés nominal puro. Porque el juez de primera instancia, ¿qué había hecho? Había actualizado, lo había tomado como una deuda de valor, entonces había calculado el interés, digamos, el valor de todo lo que el hombre perdió al momento de la sentencia, pero aparte de eso, le había aplicado la tasa activa del Banco Provincia, o sea que le estaba aplicando dos veces intereses. Claro. Uno era desde el momento
del proceso, de que empezó el proceso, hasta la sentencia, y en la sentencia, cuando determinan la deuda de valor, le vuelve a La aplicar actualiza, intereses. claro. Claro. Como 2 veces Entonces, la actualizado. Corte, claro, es intereses más intereses. Entonces, si es una deuda dineraria, y el otro en donde el voto interesante para mí es el de Roberto Lustonó, que justo cae, es un banco contra una persona, sobre juicio ejecutivo. ¿Recuerdan que cuando hablamos de mutuo, dije siempre es importante poner la causa por la que se está ejecutando, porque a veces te duplican, digamos, están firmando un pagaré y ustedes no saben, aparte de hacerles el contrato de mutuo por escrito? Acá se ejecutan los pagarés, pero el hombre, el demandado, no menciona en su contestación que era un crédito para consumo. Entonces, hay una cuestión acá en donde sí se lo toma como crédito para consumo, haciendo uso del artículo 771, o sea, por eso también quería en los pequeños audios volver, o sea, tiene que hacer un análisis de las obligaciones de dar cantidades de dinero, porque esta era una obligación de dar cantidades de dinero, solo que no estaba claro si se aplicaba porque no figuraba en la causa, era un pagaré, que es un título donde no tenés que probar cuál es la causa, pero evidentemente se determinó que él no lo había, era comerciante, el que saca ese crédito, pero no había probado ni había invocado que él era consumidor. Sin embargo, la Cámara hace una interpretación sobre que era un crédito para consumo y en base a este artículo 771 y el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, le bajan los intereses, eh, detalla que el interés compensatorio, el compensatorio es el común, el que tenía que pagar todos los meses, asciende al 41% anual, y recuerdan que les dije que el punitorio, el punitorio era el 50% generalmente del interés compensatorio. Son interesantes y los quería comentar después que haga los audios, ¿sí? Por eso quería hacer un poquito más corta esta clase. Los leemos y después me para la parece... próxima. Claro, No, no, digo que nos no, conviene leer. yo creo que podría leer, no me voy a digerir las sentencias completas. Fui marcando, claro, los párrafos, digamos, en donde me parece más interesante, porque incluso en el fallo de Banco Santander, donde se está ejecutando una deuda de dinero, el crédito se toma un año antes del Código Civil y Comercial. Entonces también todo el sistema del anatocismo, es decir, de la capitalización de intereses, de qué pasa cuando las partes no pactan los intereses, se aplica el código viejo hasta que comienza a regir el código nuevo. Y a partir del código nuevo aplican todas las pautas, digamos, sobre el anatocismo y sobre los intereses, tomando en cuenta que es una deuda de dinero, del Código Civil y Comercial. O sea, que si bien se aplica a las consecuencias de las situaciones jurídicas preexistentes, hacen un corte, porque el hecho nació antes, hasta agosto del 2015, se aplica el Código Viejo y de ahí además se aplica, y esta sentencia es del
del 2016, octubre del 2016 de Cámara. Así que no llegó a la Corte, terminó acá en la Cámara, pero como es una sentencia de la Cámara de Mar del Plata, me parece que es interesante, lo mismo que el de Metz, que aplica en la tasa activa, ¿no? Se plantean cuestiones diferentes, digamos. Acá se plantea la cuestión, incluso la contraparte, o sea, el banco, plantea algo que se llama cuando, en base al principio de congruencia, digamos, el juez no puede fallar más allá de lo que las partes han solicitado. Ius impellius se llama eso. Ya lo van a ver porque está transcripto acá. No lo estoy ubicando, pero le plantean esto, como que la Cámara se está excediendo al plantear, al evaluar algo que no había planteado el ejecutado, que no había dicho el que era consumidor. Fue una averiguación en base a cuestiones de equidad, buena fe, el artículo 63, o el 364 de la Ley de Defensa del Consumidor, el 771 que habla de obligaciones de dinero. Entonces, bueno, se toma esa atribución en base a que son normas de orden público, ¿no? No sé qué hubiera pasado si llegaba a la Corte, pero son dos fallos muy interesantes. Dejo esto por acá. Y ¿les quedó alguna duda? Bueno, yo subí todo el material porque Florencia no podía el viernes, y entonces vamos a hacer una clase medio corta, porque no es complejo el contrato de donación, solo que les incluí entre el material una modificación que remite, digamos, a cuando la donación afecta lo que se llama la legítima. La legítima es esa porción del patrimonio del donante de la que no puede disponer si hay herederos forzosos. Herederos forzosos son los hijos y los padres si les sobreviven. Los hermanos no son herederos forzosos. Entonces, ¿qué pasa? Esto se modificó en el 2020. Por eso también se los voy a subir. Aparte, porque me fijé que si lo imprimen se lee bien, pero si lo quieren leer de la pantalla no se lee bien. Acá dice, sancionan la ley que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación sobre acción de reducción de la donación a herederos forzosos, ¿no? Cuando hubo una donación a terceros, lógicamente, ¿no? Y eso está incluido en el apunte. Bueno, la donación está regulada en el artículo 1542. Simple. Hay donación cuando una parte, recuerden que no es cuando da, sino que cuando se obliga, quiere decir, volvamos o reiteremos, desaparecieron los contratos consensuales, reales, perdón, es un contrato consensual. Cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta lo acepta. Acá hay dos cuestiones. Si lo que se otorga en forma gratuita como una liberalidad no es una cosa, técnicamente hablando, ¿sí? Lo que habría es una cesión de derechos gratuita, si no fuera una cosa. Por eso se aplican supletoriamente a los contratos gratuitos, digamos, las normas sobre la donación. Es un contrato
es decir, cosas conforme el artículo, busquen el artículo 16 del Código Civil y Comercial. La transferencia tiene que ser gratuita. O sea, la gratuidad hace a la esencia del contrato. Pero acá hay otra modificación importante con relación al código derogado, porque dice que tiene que aceptar, ¿no? Hicimos la diferenciación entre que todos los contratos son actos jurídicos bilaterales en cuanto a la conformación del contrato, son actos jurídicos bilaterales. Pero en cuanto a las obligaciones que generan, hay contratos unilaterales y contratos bilaterales. Esto lo recuerdan. Este es un contrato, en principio, unilateral, porque al que obliga a transferir, entonces, una cosa, es al donante. ¿Mm? Salvo que después vamos a hablar sobre algunas donaciones particulares en donde hay un requisito que tiene que figurar desde el principio de onerosidad tan relevante que se lo puede considerar un contrato oneroso. Pero volvamos a la definición, porque con una frase muy cortita nos está diciendo, nos está dejando, digamos, de lado una práctica que era muy común, que era un acto en donde el donante celebraba una oferta de donación mediante un título privado, y después que moría, posiblemente, ¿por qué haría, digamos, el donante? ¿Por qué era tan común esa práctica? En vez de hacer una donación, hacer una oferta de donación. Esto tiene que ver con la forma que el nuevo código impone a la donación. Y bueno, acá agrega también los bienes muebles registrables, ¿no? Que tienen que ser hechos, y los bienes inmuebles, bajo escritura pública, bajo pena de nulidad, o sea, insalvablemente nulo, ¿no? El 1810 del código anterior, del Código Civil, también decía, tanto las rentas periódicas vitalicias como las donaciones de inmuebles tienen que ser hechos bajo escritura pública, y eran los dos únicos contratos que marcaban justamente esta forma como requisito insalvable. Entonces, si lo que se dona es algo, digamos, un bien mueble, no hace falta hacer una escritura pública. Pero cuando se donaba, ¿y para qué se donaba a un heredero forzoso, a un hijo, por ejemplo? Difícilmente una persona de 50 para arriba done a un hijo un inmueble para que se haga con ese inmueble lo que quiera. Toda donación hecha a los herederos forzosos se considera un adelanto de herencia. Entonces, ¿qué se estaba ahorrando en ese momento? Si vos donás, supongamos que tenés 2 hijos, o sea que no vas a tener problema después con esto de colacionar, de ver si al otro le tocó o no le tocó la parte proporcional, o que tenga que retribuirle en dinero lo que no le dio al otro. Pero supongamos que tenga 2 departamentitos y le done un departamento a cada hijo. Tiene 2, nada más, hasta donde sabe. ¿Sí? ¿Qué se está ahorrando? Y la sucesión. Exactamente. Entonces, la persona fallecía, y como lo que había era una oferta de donación,
hecha ante escribano público para certificar la firma y darle fecha cierta, lo que se estaba ahorrando justamente era no solamente, primero, si era una oferta de donación, se estaba ahorrando el precio de la escritura. O sea, que muchas veces los herederos forzosos ni siquiera tenían idea que existía una oferta de donación. Lo dejaban en depósito en la escribanía o se lo daban a alguna persona de confianza, esta oferta de donación, de la que lógicamente el escribano tiene una copia en su libro de protocolo, y cuando la persona fallecía le decía, mira, acá vayan y acepten, y en el momento de la aceptación, ya fallecida la persona, tenían que pagar la escritura pública. Pero no tenían que abrir la sucesión si no había más bienes. Lo más caro, digamos, ya se lo habían evitado, o al menos lo podían repartir para otro momento donde pudieran tener ese dinero. Bueno, este código lo prohíbe. O sea, por eso el artículo 1524 dice, y esta lo acepta. Es decir, que la aceptación tiene que ser en vida del donante. Lógicamente que, en principio, si la donación es pura, sin cargos, que fuera remuneratoria, es absolutamente gratuito, y la otra parte, el donatario, ¿sí?, no tiene obligación absolutamente a realizar nada. Si la transferencia fuera onerosa, estaríamos ante una compraventa, una permuta, no sé, o ante una cesión, si no fuera una cosa, no estaríamos ante una donación. Y si la escritura pública o la manifestación de voluntad unilateral está hecha para tener efectos después del fallecimiento, puede ser tomado como un testamento, ¿sí?, en la medida en que cumpla con los requisitos. Es decir, que la donación, según estas pautas, y acá también hay un componente fiscal, lógicamente, tiene que ser aceptada en vida del donante. Es unilateral, es nominado, regulado por los artículos 1542 a 1573, o sea, son pocos artículos, solamente hay algunas pocas dudas, les diría. Es solemne, como les dije recién, formal o no formal, según la cosa que se done. Esencialmente gratuito, y hay, como les dije recién, cierto tipo de donaciones que tienen algún grado de onerosidad, que según la magnitud de esa onerosidad van a ser consideradas entonces contratos gratuitos u onerosos, como por ejemplo las donaciones remuneratorias o las donaciones con cargo. Después vamos a ver bien de qué se trata. Es un contrato de ejecución instantánea, de tracto sucesivo o de duración, depende de si es, por ejemplo, prestaciones en la renta vitalicia, son prestaciones periódicas, y entonces en ese caso sería de tracto sucesivo, que también tiene que ser instrumentado por escritura pública. En cuanto a los elementos, vamos a este código ya venía, digamos, perfilando que el tema de la capacidad no era tan tajante en cuanto a que a los 21 años, antes vos eras mayor de edad, que podías ser emancipado a los 18
o que podías, mediante autorización judicial, emanciparte por matrimonio a los 16 años. Pero había, digamos, como una progresión. A medida que la persona iba madurando o estaba en una situación determinada, iba teniendo ciertas aptitudes, como por ejemplo los menores, los de 16 años, que pueden trabajar en industria lícita con el régimen, lógicamente, que establezca la ley, ¿cómo se llama? El convenio colectivo de trabajo de que se trate, pero tenía la posibilidad, por ejemplo, de enajenar aquello que gane con lo producido. Pero ni siquiera las personas emancipadas, y esto también sucede ahora, y nosotros nos preguntamos, si ahora a los 18 años sos mayor de edad, ¿qué es lo que te puede emancipar? Te puede emancipar, por ejemplo, la autorización judicial para contraer matrimonio. Sin embargo, como la donación no le otorga nada a quien dona, o sea, no se beneficia en nada, hay al Estado, digamos, le interesa proteger a la persona que en este caso es una persona que está en crecimiento. Digamos, el lóbulo frontal de un adolescente, vamos a decirlo como dicen los que estudian neurociencia, no está igualmente desarrollado que el lóbulo frontal de ustedes, que ya son personas con pleno uso del razonamiento. Pero no, en serio, el trayecto, digamos, hacia la disposición total de los bienes es paulatino. Entonces, ¿qué no puede hacer un menor de edad o un menor emancipado? No puede ser fiador, no puede donar las cosas que ha recibido por donación. Y no puede ser fiador, ¿por qué? Por el mismo motivo que el legislador ha pensado. O sea, ¿en qué se puede beneficiar? Primero, ¿qué criterio tiene un menor de 18 años, aunque esté emancipado, para donar, para ser fiador? ¿En qué se beneficia? Digamos, va a responder ante la insolvencia o ante la falta de cumplimiento del deudor principal, pero no se va a beneficiar en nada. Entonces, fíjense que para las donaciones, dicen, se aplican las normas relativas al título 1, que regula la capacidad de las personas, artículos 22 y siguientes, ¿no? En cuanto a la incapacidad para contratar, artículos 1000 a 1002 del Código Civil y Comercial, además de algunas normas específicas. Es decir, que como se trata de un contrato en donde implica la transmisión de una cosa que evidentemente reduce el patrimonio de la persona, del donante, se requiere entonces aptitud para disponer. Y ahí entonces reenvío a la parte general de contratos cuando habla de capacidad de contratar, pero antes de eso, al artículo 22 y siguientes, cuando hablas de las capacidades de los menores. ¿Qué capacidad tiene que tener el donante? Tiene que tener capacidad para disponer de sus bienes. Las personas menores emancipadas pueden hacerlo con algunas limitaciones. O sea, la persona emancipada no puede, en realidad, ni con autorización judicial, o sea, hay una prohibición en el artículo 28 del Código Civil y Comercial, hacer donación de sus bienes. Solamente podría disponer, digamos,
de lo que haya, de lo que perciba por su trabajo. Es una norma de orden público, se trata de una inhabilitación jurídica, y que si se realizara tornaría absolutamente nulo el acto jurídico. Es decir, nulo significa, en este caso, que no se podría confirmar por ningún medio. O sea, aquí, así como se protege al consumidor porque se lo considera que es un débil jurídico, también se lo protege, digamos, se protege a los menores, a quien sí se le puede donar, pero no pueden disponer ellos de ese, ni con autorización judicial. Además existe una situación especial que antes no existía en el código, es en el sector de familia, que habla de convenciones matrimoniales. ¿Por qué hay una situación especial? ¿Por qué? Porque se prohíbe a los menores de edad que son autorizados judicialmente para casarse a otorgar donaciones en una convención matrimonial. Es decir, una convención matrimonial es lo que convienen antes de casarse. Yo te doy esto, vos, esto que me pertenece a mí te lo cedo, ¿sí? Artículo 450 del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí la legislación trata de forma diferente al caso mencionado de los menores de edad, ya que pueden conseguir la autorización para casarse personas de 15 o 16 años, ¿sí? Pero tienen que tener una protección especial. Artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional. Esto se relaciona con el principio de especialidad que gira alrededor del derecho de los niños, niñas y adolescentes, y del artículo 1, sobre todo del Código Civil y Comercial de la Nación, que dentro de las fuentes del derecho prioriza a los tratados internacionales de los que la Argentina sea parte. Después habla de la Constitución Nacional, ¿sí? Después habla de las leyes, después de la autonomía de la voluntad, habla de la jurisprudencia, pero primero, ustedes, bueno, todavía no han estudiado Derecho Internacional Público, pero cuando hay una convención internacional, las partes son los países que adhieren o no adhieren, ¿cierto? Lo que pueden hacer es adherir, pero dejar alguna reserva de que con respecto a ese punto no adhieren, pero el resto sí. Había una reserva con la Convención de Viena de compraventa internacional de mercaderías con respecto a la forma escrita, por ejemplo, en donde otros países aceptaban otros métodos y en la Argentina había hecho una reserva en ese momento. Ya supongo que habrá quedado derogada. Con respecto a las donaciones entre cónyuges, también hay una norma específica, que es el artículo 1002, inciso D, que dice que no pueden contratar en interés propio los cónyuges entre sí, bajo el régimen de comunidad. Artículo 463, esto nos remite también a la parte de familia. Esta prohibición no es aplicable a todos los contratos, pero se aplica a los actos de disposición. Por ejemplo, la venta de un inmueble o la donación. Después también se ha preguntado si cuando se dona a un menor, un tercero dona a un menor, el código establece que debe ser aceptado por los padres, que pueden ser aceptados por los padres, que son los representantes legales. Y la doctrina en este caso se preguntó si los dos padres
tienen pleno ejercicio de los derechos, o sea, de la patria potestad, tiene que ser aceptado por ambos, o es legítimo que pueda ser aceptado por uno de los padres. El único caso, cuando el acto involucra a hijos adolescentes, o sea, puede ser, ¿qué dijo la doctrina? Puede ser que sea aceptado por uno de los padres, pero en el caso de que el donatario, o sea, el hijo adolescente, sea el donatario, perdón, tiene que estar expresamente aceptado por él también. O sea, tiene que estar presente físicamente. Esto también es algo diferente. Debe comparecer a la misma escritura pública o en otra a los efectos de prestar su consentimiento. El artículo 645 habla de los actos, aquellos actos que deben ser aceptados por ambos progenitores. Y dice, inciso E, administrar los bienes de los hijos, excepto que se haya delegado la administración de conformidad a lo previsto por este código. En todos los casos, si uno no da el consentimiento o hay imposibilidad jurídica para prestarlo, debe resolverlo el juez teniendo en cuenta. Aquí el código dice teniendo en cuenta el interés familiar, pero en realidad, si se trata de un menor, volvemos al artículo 1, en mi interpretación. Va a privar el interés, digamos, ante la evaluación que haga el juez, va a privar el interés del menor o del adolescente. Tiene que haber una causa muy compleja para que el juez haga privar, digamos, establezca que no se va a aceptar esa donación. ¿Cuál podría ser, por ejemplo? ¿Qué se les ocurre? Algo. Yo quiero que hagan volar su imaginación. ¿Qué decís? Una donación que el adolescente diga que no y que los padres digan que sí. No, que los padres digan que no. Al revés. ¿No? O que uno de los padres diga que sí, el otro diga que no, y el juez tenga que resolver y decida que no. Porque acá dice Claro, porque acá el código dice en interés del superior del familiar, pero tendría que ser interés del niño, superior del niño. Según mi interpretación, está primero, al menos en el código, el interés superior del niño, el tema de niña los o tratados, adolescente. claro. Y algo que lo perjudique, claro. Que los padres comprenden que sea algo que lo perjudique. ¿Qué lo podría perjudicar para vos? Estamos hablando de una donación de un inmueble. Sí. Y que algo tenga deuda y que le genere un compromiso futuro económico, o que el donante... No, porque vos lo aceptás con beneficio de inventario. Sí, está bien. Y que el donante sea una persona que lo, en que lo Inglaterra pueda es distinto. En Inglaterra, viste, estás al recontra horno, ¿viste? Agarrás con todo. Técnicamente hablando. Porque tu tío te heredaste la casa de tu tío y la heredaste con la hipoteca. Claro, tremendo. Claro. ¿viste? No. Honestamente no sé si abandonando la casa, que se la quede el Estado, quedará la herencia vacante, o no. Eso no lo tengo claro, honestamente. Pero acá se supone, salvo pacto en contrario, que vos heredás con beneficio de inventario. ¿Y será que la calidad del donante sea perjudicial, la relación con el donante? Otra cosa no se me ocurre. ¿Qué puede llegar a perjudicarlo? Es que yo tengo mente criminal, ¿viste? Es que hay que pensar así. Que puede ser un abusador de menores. Bueno,
una persona que haya sido condenada por tráfico de estupefacientes y haya adquirido varias propiedades. Y antes, porque va a tener una imposibilidad jurídica de disponer en ese momento, le haya donado, todavía no hay aceptación, una de las casas que todo el mundo sabe que el tipo no tenía, era taxista. Claro, que lo use para el lavado, ¿sí? decís vos. Claro. Que estaba lavando plata con eso. O Claro. sea, heredás, ¿qué cosa? Heredás un problemón, ¿viste? Entonces el juez, ¿qué va a hacer? Va a ver el expediente, va a ver qué pasó, qué bienes se compraron, ¿viste? Antes de la donación. Y en ese caso, miren, es como, y acá diciendo con algunos colegas y colegues, odio lenguaje inclusivo, así que olvídenlo. No hay colegas, hay un solo género. Con algunos colegas y con algunas personas del juzgado de familia, cuando se habla del derecho a la identidad. Porque si estamos hablando del interés superior del niño, el código establece que puede denunciar ante el Ministerio Público cuando no se conoce el padre, por ejemplo, porque como decían los romanos, mater sempre certa es. La madre siempre sabe quién es, pero el padre no. Ahora, cualquier persona, tu vecino, el verdulero, de la esquina, que conoce cómo era el movimiento de la familia, puede ir al Ministerio Público y denunciar que fulano de tal le parece que es el hijo y entonces le van a hacer un examen de ADN. Ahora, yo me pregunto, todo es relativo, ¿no? Y si la madre lo está protegiendo al menor porque el padre es un mafioso, no digo que suceda siempre, pero conozco casos en que ha sucedido. Igualmente ahí se tiene que bregar por el derecho a la identidad, que él sepa quién es su padre. Después el contenido de lo que sea su padre en sí pasa más por una cuestión moral. La ley tiene que bregar y la madre... Él cuando yo creo que como es imprescriptible la acción de filiación, vos podés tenerlo con tu apellido para protegerlo, para que los enemigos del padre no se venguen como lo hacían los griegos. Los griegos, ¿qué hacían? Mataban a toda la familia. ¿Por qué mataban a toda la familia? ¿Saben ustedes? Para que no quedara nadie que vengara la muerte de un familiar. Todos a cuchillo, todos, hasta el gato. Entonces, me refiero, yo con esto no quiero decir que no tiene, como vos decís, el derecho a la identidad. Sí lo tiene, lo tiene. Pero siempre hay, lo que les quiero remarcar es que siempre hay una tensión, o puede haber una tensión entre algunos derechos. El derecho a la protección, en ese caso, de la madre, ¿sí? Y el derecho a la identidad, que posiblemente en algún momento, ¿viste? Cuando tenga la posibilidad o de tener otro tipo de protección, ojo, es una opinión personal. Personal. El código no dice eso. Yo lo que digo es que hay algunas cosas que se han articulado, sobre todo en la sección de familia, en donde no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias después. Como por ejemplo, acá nos apartamos un poco, chicos, total,
Donación es cortito. Pero, por ejemplo, el derecho a la identidad, como decís vos, Ariel, y vos te sentís Marta. Un día te levantás y decís, pero yo siempre me sentí Marta. ¿Viste? Vas y pedís directamente, administrativamente, que te cambie la identidad. Y como ahora no hace falta operarse para cambiar de sexo, ¿viste? En la próxima clase te veo con una peluca rubia, con extensiones, ¿viste? Te afeitaste, te hiciste depilación láser, unas pestañas postizas, y yo digo, ¿quién? Greco, Marta Greco, bien. Y yo tengo derecho a ser quien quiera, ¿no? Ahora yo digo lo siguiente. Si estamos en plena pandemia, pero saquemos la pandemia de encima, el HIV, todos los demás bichos que andan circulando, a eso le podés agregar una libertad de conciencia que por tu que conozco mucha gente que no quiere tener relaciones durante por lo menos hasta llegar a determinada edad o hasta que se case o lo que fuere. La cuestión es que vos, Marta Greco, ¿viste? Te enganchás con un minón, ¿viste? En un boliche y cada día te enamorás, ¿viste? Y te enamorás. Van a otro lugar, te muestra el DNI, vos le mostrás el DNI, ¿viste? Ahora, y no tienen relaciones, ¿viste? Decís, no, le tengo mucho miedo a los bichos, no, mira, mis creencias no, prefiero además esperar, conocerte más. Hay una película excelente que se llama El juego de las lágrimas, que tiene unos cuantos años, porque todavía estaban en guerra en Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Pero es una película imperdible, imperdible, en donde justamente se trata de eso. De pronto, decidís tener relaciones, ya el sentimiento lo tenés instalado, y te das cuenta que Mario, que te conoció a vos, y que le encantaste, y se enamoró también, y vos te das cuenta que es un tipo, se da cuenta que vos sos un hombre. Ahora, ¿quién protege el derecho a la identidad a saber con quién está? Bueno, de igual manera, si las dos personas son heterosexuales, tampoco significa que uno, por más que la otra persona sea una mujer, no hay ninguna protección de nada tampoco. Uno cuando comienza a conocerse, después la protección la va poniendo uno mismo. No es que la ley nos va a proteger. No, pero una cosa es que dos personas heterosexuales ¿Usted de qué con habla? su propia identidad. De que una persona que se siente mujer y decide ir por esa identidad, que no es la misma que cuando lo inscribieron de chico, se encuentre con otra persona y está engañando a la otra persona por eso? No entiendo la idea bien. Si no lo decís, sí. Si no decís que no te operaste, sí. Y claro, ¿qué te parece? ¿Qué les parece a ustedes? Y no, pero qué sé yo, no sé, me parece que tampoco, a ver, después está en la otra persona, si cuando uno se desviste o conoce la verdadera identidad, o sea, la verdadera identidad ¿La entre conocés? comillas, ¿no? Entre comillas. Hay personas que se sienten mujer o viceversa y bueno, el otro, es decir, uno le está dando la libertad al otro que decida qué hacer en ese momento. No es que Claro, comenzaron si a vos se la mantener das, relaciones sexuales no, cuando recién se ven. si vos se la das a los 9 meses, esa libertad, porque te animás a los 9 meses a decirle que sos Ariel en realidad, pero que te sentís Marta, Sí, igual no y creo que se esté violentando ningún derecho, me parece. bueno, veamos. Pues digo que hay muchas cuestiones que
todavía no llegaron al conflicto, porque son muy nuevas. Pero bueno, volvamos a donación. Esperen un segundo que escuché un ruido abajo. 2 minutos. No, todo tranquilo. Lo que pasa es que se me rompió la alarma y entonces, bueno, todo bien. Es algo que yo se los dejo, se los planteo así como el derecho a la información, por ejemplo, y el derecho a la intimidad. O sea, lo que les planteo en realidad es que generalmente hay tensión entre varios derechos. Vamos a otra cuestión, que no tiene nada que ver, para salir de este ámbito. El derecho del fisco a poder cobrar, ¿sí? Impuestos, y el derecho que tiene el contribuyente a que no sean expropiatorios, ¿viste? Hay una tensión. ¿En base a qué? ¿A la capacidad de pago? ¿Te cobran? No, no te cobran en base a la capacidad de pago. ¿Viste? Y por otro lado, el Estado, para dar determinados servicios, supongamos que los diera, necesita recaudar. Ahí también hay una tensión. Siempre hay una tensión. A veces es evidente y a veces no. Bueno, volvamos a las donaciones. Entonces, forma, ya está. Dijimos entonces que con relación a la aceptación, el artículo 1545, tengo acá el código, dice que la aceptación tiene que ser expresa o tácita, pero es de interpretación restrictiva para que sea tácita. Y está sujeta a las reglas establecidas respecto a las formas de las donaciones. O sea, debe producirse en vida del donante y del donatario. Eso lo dijimos. Hay que aclarar con relación a la aceptación tácita lo siguiente, ¿no? Con respecto al contrato de donación. La referida a las donaciones formales, es decir, la de inmuebles, muebles registrables o prestaciones periódicas o vitalicias, en cuyo caso la aceptación siempre debe ser expresa e instrumentada como lo exige la ley, es decir, mediante escritura pública. Y al establecer que la aceptación es tácita, tenemos que tomar en cuenta que ese carácter se interpreta restrictivamente cuando no estemos hablando de bienes muebles o bienes muebles registrables, inmuebles o prestaciones periódicas de renta vitalicia. El objeto mediato del contrato de donación contiene algunas particularidades, como las previstas en el artículo 1551, que justamente habla del objeto. Y dice, la donación no puede tener por objeto la totalidad del patrimonio, ¿sí? La totalidad del patrimonio, ni una alícuota de él, o sea, el 50%, ni cosas determinadas de las que no tenga el dominio al tiempo de contratar. Es decir, no puede donar una cosa ajena
por más que se haya obligado a que el verdadero propietario, ¿sí?, le vaya a transferir la propiedad. Entonces no puede... Si comprende cosas que forman todo el patrimonio del donante o una parte importante, solo es válido, la donación es válida, si el donante se reserva, ¿qué cosa? El usufructo. Es un atributo de la personalidad, el patrimonio. Entonces, ¿qué pasa si alguien dona todo lo que tiene y no se reservara el derecho a usufructo? Queda totalmente desprotegido. O si cuenta con otros medios, sí podría ser, si cuenta con otros medios suficientes, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que es ahora me agarro tal calentura con esto del 40% de aumento en los legisladores. Claro, supongamos un legislador jubilado, que debe estar ganando como 250.000 pesos de jubilación, supongo. Si dona todo su patrimonio, pero tiene otros medios de subsistencia, también sería válida. Y por otro lado, que se reserve el usufructo no implica, ¿qué significa que se reserve? Hay como una desmembración del dominio, ¿no? Ahí. La nuda propiedad, que sería del donatario, y el derecho de usufructo del donante. Ahora, que sea usufructuario no quiere decir que tenga la obligación de vivir en esa casa. Estamos hablando de un inmueble, ¿no? Significa que tiene el derecho a disponer mientras tanto. O sea, no le gusta el lugar, él puede, como usufructuario, en principio, alquilar la cosa. Pero la nuda propiedad es del donante. Puede alquilarla y vivir de esa renta y alquilar en otro lado. O sea, no queda atado a vivir en ese inmueble. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, que tenga otros medios de vida, tienen que ser lógicamente otros medios de vida que sean suficientes. Y con respecto al objeto inmediato, el artículo 1546 contiene otra prohibición al establecer que están prohibidas las donaciones hechas bajo condición suspensiva de producir efectos a partir del fallecimiento del donante. Porque aquí, en realidad, está disfrazando una figura del derecho sucesorio. Admitir lo contrario conspiraría con la naturaleza contractual. No, la donación es un contrato que está... A ver, mi hermano, estoy viendo una pregunta. Si mi madre dona a mis hermanos y a mí un inmueble, ¿yo puedo donar mi parte luego? Si vos tenés capacidad para disponer, podés donar. La cuestión acá es el valor de las cosas, que te donó a vos y el que le donó a tus hermanos. Porque si lo que te donó a vos es excesivamente, excede, digamos, muchísimo el valor de lo que te donó a vos, vas a tener que, y excede la parte, la legítima, la parte de la que puede disponer tu madre. Tu madre puede disponer de 2/3 de 1/3, ¿sí?
para dárselo al vecino, si quiere. Creo que es 1/3. Sé que la legítima es mayor ahora, es de 2/3, creo. Pero de todas maneras, si lo que te donó a vos duplica el valor de los dos departamentos, del departamento que le dio a tus dos hermanos, vos vas a tener que colacionar, quiere decir, si vas a quedarte con ese inmueble, tenés que compensar el dinero. ¿Mm? En cuanto a acá habla de, bueno, ¿cuál es el fin la función económica de la donación? ¿Le puedo hacer una preguntita? Sí. Perdóname. Sí. Antes en el de Vélez, en el 1500, lo de la donación bajo condición, la condición suspensiva hasta producir el fallecimiento. ¿En Vélez estaba permitido, dijiste antes, o yo comprendí mal? La del 1546. No, están prohibidas. Sí, ahora sí, pero. Están prohibidas. Sí, pero en Vélez estaba permitido con el código anterior. No, tampoco. Pero no lo decía. No lo decía. Me enganché con otro. Pero decía que si tenía efecto después de la muerte, se iba a tomar como testamento, si cumpliera las de ahí me debo haber enganchado. Está bien, me enganché mal. Lo decía de otra manera, pero tampoco. Gracias. En cuanto a la revocación, ¿sí? Solo puede ser revocada por las causas que la ley determina. Es decir, acciones por ingratitud y la revocación por la no prestación de alimentos necesarios o su cuestionamiento por afectar la legítima, que era lo que me preguntaba María. Puede ser revocada porque está afectando la legítima y vos no tenés cómo, o sea, no vendiste, no te desprendiste del bien que te donaron, que te donó tu mamá, ¿sí? Pero no alcanza, digamos, con los otros bienes para cumplir con la legítima de tus otras dos hermanas. En ese caso puede ser revocada la donación si vos no tenés el dinero, digamos, para compensar. ¿Mm? En cuanto a las causas, donaciones en particular, yo acá lo dividí, esto que les va a aparecer, está, bueno, ya dividido en primera parte y segunda parte. ¿Qué son las donaciones remuneratorias? No sé si lo leyeron o no. Están descritas en el artículo 1561. Son aquellas realizadas como recompensa de servicios prestados al donante por el donatario, apreciables en dinero, y por los cuales el segundo, o sea, el donatario, puede exigir judicialmente el pago. Acá hay un servicio profesional, por ejemplo, no sé, una operación, supongamos, de apéndice, para hacerla simple, te puede costar 50.000, 60.000 pesos, 70, no sé, mucho. Supongamos que vos no tenés el dinero en ese momento, pero después le donás al profesional, ¿sí?, un bien que vale 80. Entonces, hasta los 60 es un acto oneroso. Los 20.000 es una donación remuneratoria, porque es gratuito, es una liberalidad. Vos le estás dando 20.000 pesos más. ¿Se entiende eso? Tienen que ser servicios apreciables en dinero. El donatario puede exigir judicialmente el pago.
Deben ser servicios lícitos, lógicamente, o sea, no le vas a pagar porque el tipo te consiguió un riñón, ¿viste? Porque compró un riñón en el mercado negro. Entonces vos, no, tiene que ser un servicio lícito, ¿no? Ahora, yo a veces exagero, pero para que se entienda. Por último, las donaciones remuneratorias se consideran actos a título oneroso en la medida en que se limitan a una equitativa retribución de los servicios recibidos. O sea, es a título oneroso hasta el precio de lo recibido. ¿Mm? Y en lo que excede, entonces, es a título gratuito. Las donaciones con cargo. Que voy a mirar. Estamos bien. El cargo es una obligación accesoria que tiene que figurar en el mismo acto de la donación. Puede haber cargos simples, cuyo incumplimiento da acción para obtenerlo compulsivamente, o puede haber un cargo condicional que tiene los efectos de una condición suspensiva o resolutoria, según dice Lorenzetti. ¿No? Puede estar hecho en favor, esta obligación, ¿en qué puede consistir? Puede ser una obligación con cargo de una cosa mueble o de una cosa inmueble. De una cosa mueble, bueno, el típico puede estar hecha en beneficio del donatario, de un tercero o del propio donante. ¿Cuál puede ser, por ejemplo, en beneficio de un tercero? Yo te regalo el auto porque ya es una persona muy mayor, no quiere manejar más, no tiene problemas para renovar el registro, te lo dono, pero quiero que lleves a mis nietos a la escuela, por lo menos, mientras tengas el auto, mientras el auto sirva, lógicamente, 4 años, hasta que los chicos vayan a la primaria. Esa sería una donación con cargo. Podría ser también una donación con cargo en favor del donatario, que no venda la cosa, ¿sí? O que no se, así como decía María, puedo donar, que no la done hasta después de pasados 5 años. ¿Mm? Y si la dona, puede revocar la donación. Y puede ser en favor del propio donante. Mira, creo, me volví, quiero comida orgánica, ¿viste? Yo te doné todo mi patrimonio, no tengo, se lo dona a un tercero, el único inmueble que tiene, si bien tiene derecho a usufructo, no tiene otros medios lícitos, digamos, de otros ingresos. Entonces tiene, si no hay otros parientes, otras personas con vocación alimentaria, le tiene que prestar alimentos. Alimentos no implica la comida del súper. Alimentos implica asistencia, asistencia médica, lo que necesite. Lo mismo que cuando hablamos de alimentos con respecto a los chicos, ¿no? Alimentos no es lo que le compras en el súper. Vestimenta. Y también puede decir dentro de ese cargo que quiere, porque la persona está en buenas condiciones económicas, que quiere comida orgánica. Ahora que está tan de moda, por ejemplo. Mientras la encuentre, ¿no? O se volvió vegano o vegana, ¿no? Puede ser un cargo ese. O que lo lleve al podólogo una vez al mes, porque ella es una persona grande, no quiere irse a un hogar, porque tiene derecho de usufructo justamente de su casa, pero le impone esto, que una vez a la semana o una vez cada 15 días lo lleve al kinesiólogo o la lleve al kinesiólogo, y una vez al mes lo lleve al podólogo.
Y si es mujer, que una vez por mes la lleve a la peluquería. Eso sería un cargo en favor de la donante. Siempre hablamos del donante, pero bueno, la donante. La acción de cumplimiento... las partes pueden fijar un plazo para el cumplimiento del cargo. Y si no existe ese plazo, pueden solicitar la fijación judicial de ese plazo. Si hay plazo, la acción prescribe a los 5 años, contados, lógicamente, desde que dicha acción se encuentra expedita, artículo 355 del Código Civil y Comercial. El donatario, ¿por qué responde? Por el cumplimiento de los cargos con la cosa donada y hasta su valor. Si la ha enajenado o ha percibido un hecho suyo, ¿no? Queda liberado si la cosa ha perecido sin su culpa. Eso, digamos, son normas, prácticamente normas generales. También se exime de responsabilidad restituyendo la cosa donada o, si no la tiene más, el valor que ello implica. Ya no me banco más llevarla a la vieja esta a la peluquería. ¿Viste? Toma, acá tenés lo que me donaste. ¿Sí? Y si es una cosa y la enajenó, por ejemplo, el valor de la cosa. Si la cosa ha perecido por culpa del donatario o ha sido enajenada, es evidente que no responde con ella, porque no existe, sino con el valor y con todo su patrimonio. Ahora, si la cosa ha sido mejorada por el donatario, hay una donación con cargo y fue mejorada por el donatario, y entonces aumentó, lógicamente, que responde, no va a responder con el valor de lo que le incorporó, ¿no? La revocación por incumplimiento del cargo está prescrito en el artículo 1570 y dice que puede ser intentada por el donante y por sus herederos. Es una acción personalísima, no susceptible de subrogación, ni siquiera por el beneficiario del cargo. Eso lo van a tener por escrito, así que no hace falta por ahí que tomen tanto apunte. En cuanto a la reversión de las donaciones, la palabra reversión significa volver la cosa al estado anterior que tenía. O la devolución a la persona que la poseía primero. En este caso, el vocablo está utilizado en este último sentido, devolver la cosa a la persona que la tenía primero. Tiene vigencia si las partes lo han pactado. O sea, tanto la donación con cargo como la reversión de las donaciones tienen que ser pactadas. Salvo en el caso, por ejemplo, que ahora vamos a ver, de injurias graves, bueno, ya lo vamos a ver. Pero las partes pueden pactarlo. Se trata de la incorporación de una condición, es una condición resolutoria particular. ¿Por qué? Porque en principio la donación cumple todos sus efectos. Pero si suceden los hechos que ellos pactan, ¿sí?, va a volver la cosa al donante. El artículo 1566, que tiene carácter meramente enunciativo, no es taxativo, da algunas ideas sobre cuáles pueden ser las causas que inviten a las partes a tener este pacto de reversión. Por ejemplo, si muere el donatario antes que el donante.
Esta es la modalidad más frecuente. Yo le dono a mi hijo un departamento, mi hijo es soltero, después se casa, toco madera, fallece antes que yo, y yo en la donación, como no sé a quién se va a enganchar, ¿no? Digo que si fallece antes que yo, la cosa vuelve a mi patrimonio, ¿no? La otra cuestión que se puede pactar como reversión, como cláusula de reversión, es la muerte del donatario, su cónyuge y sus descendientes antes a la del donante. O sea, quedaría sino como un patrimonio sin dueño. Y acá hay algo interesante, que esta es una innovación de este código. Si muere el donatario sin hijos, antes que el donante. Pero acá dice exactamente sin hijos. Entonces, si al momento de la muerte del donatario no había hijos, se cumple la condición resolutoria y se revoca, digamos, la donación. Ahora, si cuando muere el donatario, antes que el donante, tenía hijos, digamos que se cristaliza, ¿sí?, la donación y no puede ser revocada. Es decir, que se extingue el derecho a la revocación de la donación en forma definitiva. O sea, para esto, repito, el donatario tiene que tener hijos al momento, aunque fallezca, antes que el donante. Lógicamente que acá se está protegiendo a los hijos, ¿no?, del donatario. El derecho a incluir esta cláusula es renunciable, ya que, pero, está bien, es renunciable, pero recién vimos esa excepción, ¿no? Si el donatario fallece con hijos, antes que el donatario, no tiene derecho ya a revocar, a renunciar a esta cláusula. Esto está establecido en beneficio del donante. La revocación, dice, se denomina revocación a la vicisitud sobreviniente unilateral de fuente legal y en general incausada y con efectos hacia el futuro. Una cosa era la reversión de la vocación, de la donación, y esta es la revocación. ¿Se entiende la diferencia de los dos vocablos? Reversión de la donación son los casos que hablamos recién. Revocación es porque las partes lo han pactado o porque la ley lo establece. ¿Y cuándo se puede revocar la donación? 1567. Cumplida la condición prevista para la reversión, no, revocación, 1569. Eso lo tengo que corregir. La donación aceptada solo puede ser revocada por inejecución de los cargos, por ingratitud del donatario, que ahora vamos a ver qué es ingratitud, y en el caso de habérselo estipulado expresamente, y último caso, por supernacencia de hijos del donante. Si la donación es onerosa, el donante debe reembolsar el valor de los cargos satisfechos o de los servicios prestados por el donatario. Lo interesante acá es que la inejecución de los cargos puede hacer, digamos, a que la ley lo establece expresamente, ingratitud
La ingratitud puede ser en los casos en que el donatario atentara contra la vida o la persona del donante, de su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. Aquí es mucho más amplio que en el Código Civil derogado. Atentare, no hace falta que lo mate tampoco. Entonces, eso genera una causal legal de ingratitud. También se injuria gravemente a las mismas personas o los afecta en su honor. Esto ya es más, atentar contra la vida, es como más demostrable donante, de su cónyuge, conviviente, hace que es una injuriar justamente eso. Y habla de lo honor también, de derechos humanos, interamericana, perdón, nos retó a la Argentina, ¿no? Porque decía que no teníamos ni en el código de qué se trataba la injuria. Y de alguna manera, ¿qué es injuriar a otro? Es tan subjetivo atentar contra el honor. Atentar contra el honor, ¿qué significa? Calumnia es la falta de imputación de un delito. Falsa imputé. Y el tipo tuvo 8 entradas. No soy penalista. Ojo, ¿no? Pero injuriar el entorno también. Porque si en una, no sé si lo hablamos en algún cena, digamos, en la embajada. Profe, ¿me escucha? De Alemania. Sí, sí. Se le cortó mucho el último ejemplo que dio, lo que estaba hablando a lo último. Desde que empezó con injuria, ¿no? Nos Sí, te aparece escucho. como que tiene el wifi o la conexión muy débil. Que decía inestable. Ah, no me fijé, se corta. No, ¿ahora me escuchan mejor? ¿Se sigue cortando? Se Ahí se escucha la un poco escucha. mejor, sí. Ahí se la escucha. ¿Quedo congelada y me corto? Claro, ¿Ahí? claro. A veces te quedas ¿Ahora congelada también? y no se escucha nada. ¿Ahora bien. también? No, ahora bien. ¿Ahora Ahí mejor? bien. Ah, Sí, bueno. sí. No, yo lo que decía es que la Corte Interamericana de Derechos nos retó porque no teníamos bien definido qué era la injuria. Y acá, entre las causas de revocación, está atentar contra la vida del donante, del donante, su familia, conviviente, que esta es una figura nueva en el código, pero también dice injuriar a las mismas personas, ¿no? Y realmente la injuria efectivamente no la tenemos bien definida, porque lo que les decía, díganme, ¿ahora no se corta? Bien, la calumnia es la falsa imputación de un delito, pero si alguien estuvo 4 veces en Batán o 8 veces en Batán,
por robar, o por robo a mano armada, y yo le digo, chorro, no quiero que estés acá, no lo estoy calumniando, porque es cierto. Ahora, es más complejo saber cuando uno está afectando el honor de una persona, porque eso tiene un gran componente subjetivo. Piensen que el ámbito de aplicación que pone este código para revocar por injuria, ¿sí?, o atentar contra el honor de conviviente, padres, hijos, o el mismo donatario, su cónyuge, donante o su cónyuge, es muy amplio. Es decir, si lo que yo les... Ahí me avisaron ustedes que se cortaba, y si se corta otra vez me avisan, voy a estar más atenta al chat. Si en una reunión en donde va la Merkel, Alberto Fernández, el presidente de Francia, con sus esposas, ¿sí? Y Alberto Fernández le dice, che, tarada, agarrá bien los cubiertos. Eso es injuria. Dentro de ese ámbito está atentando contra el honor. ¿Te das cuenta? Sin pensar que Alberto Fernández es el donante, ¿no? Supongamos que el donante es el secretario de la embajada y le donó algo a la mujer o a Alberto Fernández. Es lo mismo. Y hablo de Alberto Fernández como puede ser cualquier funcionario que esté dentro de un ámbito en donde el protocolo es importante. Che, decirle algo en público, ¿sí? Che, largale el chupi, no seas borracho, ¿viste? Dentro del ágape, que es dentro de una embajada, y sí, es injuriarlo, ¿no? Ahora, sí, la verdulera de la esquina de mi casa agarra un cajón de kiwis y le dice, che, toma, bolú, ¿viste? Delante de todo, digamos. O entre ustedes mismos, ¿cuántas veces escucho, che, boluda, no hagas esto, ¿viste? O, ¿es común o no usar ese tipo? ¿Vos lo estás injuriando? No, Es como coloquial. casi... Es casi como coloquial. Claro, entonces el tema de la injuria hay que tomarlo con pinzas. Por eso nos pidieron que, al menos que delimitáramos un poco mejor de qué se trataba la injuria, ¿no? Atentar contra el honor es fácil, es más fácil. Por ejemplo, que el donante, el donatario, te suba a una página de internet con contenido pornográfico. Y vos hagas la denuncia y se determine que fue el donante, ¿viste? Que en realidad no era que te quería tanto, en realidad quería hacerte daño, pero, ¿viste? Sociópata, como hay tantos. Está atentando contra el honor, indefectiblemente. O sube una foto tuya, de cualquiera de ustedes, a una red social. Eso se desparrama, se viraliza. Está atentando contra el honor y además no tienes remedio contra eso. Porque por más que inicies una demanda, el daño ya está hecho. Entonces esa es otra de las causas del 1571. Si injuria gravemente a las mismas personas o las afecta en su honor. El inciso C dice si las priva injustamente de bienes que integran su patrimonio, o
si rehúsa alimentos al donante. Lógicamente, esto de decir rehúsa alimentos al donante implica, de alguna forma se infiere, que no hay otros personas, parientes, que tengan una obligación alimentaria que sean más cercanos. Padres, hijos, tendría que revisar la parte de familia, pero estoy casi segura que los hermanos también tienen vocación alimentaria, solo que el que solicita alimentos tiene que probar que está en un estado de indigencia. Que acá lo voy a dejar porque si no, esto lo voy a poner en la plataforma, porque si no, no voy a hacer lo de los intereses, y me interesa hacer lo de los intereses, que es la reforma que se remite, digamos, a la sección de derechos hereditarios sobre los efectos respecto a los herederos del donante, las donaciones inoficiosas. Los herederos del donante son terceros con relación a la donación, pero sin embargo pueden verse perjudicados por esta liberalidad al momento del fallecimiento del donante, ¿no? Por ejemplo, por exceder el valor que el donante podría disponer en forma gratuita, que es lo que le dije, cuando excede, ¿sí?, la legítima, cuando no llega, digamos, dispone de una parte mayor de la que podría disponer. Pero esto es interesante porque se han reformado 4 artículos en noviembre del año pasado. O sea, hubo una modificación que después también les va a servir, no solamente para donación, sino cuando, no sé si se seguirá retocando, yo supongo que sí, que este código se va a seguir retocando, así que si ustedes entran en Infoleg y ponen el nombre de ley del Código Civil, ponen texto completo y siempre les va a salir la modificación. Va a estar dividido infoleg.gov, creo que es, pero ponen Infoleg y va a decir ley, decreto. En letra azul le va a decir siempre cuál es la última modificación. Y como hubo varios retoques, por ejemplo, en contrato de locación, con la ley 27.000 y pico el año pasado, entonces si ustedes ponen locación, les va a aparecer un texto y dice reformado por ley 27.000 y pico con tal fecha. Esa es una herramienta que se las recomiendo por todos estos retoques que se van a seguir haciendo en el código. O sea, terminaríamos aquí. Donación. Hay varios, no sé si los vieron, pero ahora que por lo menos hablamos un poco sobre esto, varios modelos sobre distintos tipos de donaciones, de contratos de donaciones de inmuebles, de bien mueble registrable, de bien... que me parece que verlo en la práctica es interesante, ya que no podemos tener talleres, por lo menos visualizarlos, cómo se instrumentan. Bárbaro. Así que, bueno, chicos, les debo Lo de intereses. el audio de los intereses. Bueno. Y una vez que suba los audios voy a subir los 2 fallos, porque así los van a, digamos,
van a leer, o los pedacitos que voy a elegir, más sustanciosos de los fallos, ¿no? Para que los entiendan rápido, si no, van a estar ahí Mejor. tratando de ver de qué se trata. Sí, sí, creo que sí. Mejor. Bueno, Así muchas que, gracias. bueno, de nada. Chao, Hasta chicos. luego. Hasta luego. Adiós.